Una de las industrias más grandes en relación con los materiales para la construcción es la fabricación de acero, cuya principal materia prima es la chatarra. De este proceso de fabricación surgen las escorias negras de horno de arco eléctrico. Estas suelen considerarse desechos y no representarían un problema si no se generaran a razón de 0.1 a 0.3 toneladas por cada tonelada de acero producido. Todo esto teniendo en cuenta que en el mundo se producen millones de toneladas de acero que generan millones de toneladas de escoria. Pues algún uso se les debe dar, ¿no? Dado el impacto ambiental y a que en Latinoamérica no se han dado grandes avances sobre el tema, se analiza el artículo Estado del arte sobre escorias negras de horno de arco eléctrico y sus aplicaciones en pavimentos, donde se encuentran más de 30 artículos de investigación y tesis sobre esta temática. Aquí podemos encontrar muchas variantes sobre su uso, ya que las escorias pueden ser utilizadas como aglomerante y como agregado. Por lo tanto, dentro del estudio vamos a encontrar, por ejemplo, siendo parte del pavimento rígido, dentro de la mezcla de concreto, siendo aglomerante junto con el cemento o siendo usado como agregado fino o agregado grueso. En pavimentos flexibles también como parte del ligamento bituminoso o como agregado en la misma mezcla. También podemos verlo, lo vamos a encontrar en mezclas de adoquines o también podemos encontrarlo como relleno granular dentro de bases y subbases bajo estas mismas estructuras ya mencionadas. Para determinar su validez como material parte de estas estructuras, se realizaron varios ensayos y pruebas, como la caracterización del material, que simplemente es sacar las características de dicho material, como textura, gradación o resistencia, entre otros. También se hizo una prueba de lixiviación, que simplemente es conocer la solubilidad que tiene el material, en este caso con el agua. También se hizo un ensayo de tracción indirecta, que es para saber la resistencia a la tracción del elemento, y también se realizó una prueba de flexión a 4 puntos, que sirve para saber la rigidez y la capacidad de deformación de cierto material. Dentro de los ensayos más importantes tenemos el ensayo Proctor, en el que teniendo en cuenta que un suelo más compactado y denso es más resistente y que el agua hasta cierto punto ayuda a esto, se busca la humedad óptima en la que el suelo pueda alcanzar su compactación máxima. Ensayo CBR, que mide la resistencia al esfuerzo cortante y que se expresa en un porcentaje relacionado con una muestra de referencia. Es decir, esta muestra de referencia equivale al 100% y esta muestra va a ser más resistente conforme más alto sea su número de porcentaje. Y el método Marshall, en el cual se crean curvas de porcentaje de vacíos en mezcla, porcentaje de vacíos en agregado, estabilidad, densidad y deformación. Todo esto de la mezcla asfáltica y se lo relaciona con su contenido de material ligante, obteniendo así la calidad de el material para el pavimento. Para comenzar tenemos estudios que se basan en la composición de las escorias negras, comenzando con la Universidad Politécnica de Cataluña, donde se estudiaron los efectos del intemperismo y el agua, además de la composición química de las escorias, detectando óxidos de magnesio que son responsables de efectos expansivos con el agua e hidratos de calcio que demuestran su utilidad como aglomerante. Luego de esto, Urias, Sánchez y Frías en 2001 y también en España estudiaron los compuestos magnesio, cal, cloruros y sulfatos y sus efectos expansivos, determinando que no existían problemas de inestabilidad al momento de utilizar las escorias como agregado en construcciones. Luego de eso también se determinó que según las normas españolas, este era un material apto para ser utilizado en caminos forestales y gracias a estudios de estabilidad volumétrica se determinó que eran aptos también para capas de afirmado en carreteras y capas de rodadura bituminosa. También tenemos a Ortega en 1999 que definió dos tipos de escorias, escoria negra y escoria blanca, siendo la escoria blanca más apta para ser utilizada en morteros y en mezclas tipo Portland, y las escorias negras siendo más aptas para ser utilizadas en bases y subbases granulares de carreteras y pavimentos. Ya en estudios más avanzados tenemos a la Universidad de Brescia, Italia, en 2010, donde se realizaron mezclas de ligante bituminoso con porcentajes de escoria de hasta el 40%. Estas se evaluaron con el método Marshall, con el método de tracción indirecta y se realizó una prueba de lixiviación. Estas presentaron características físicas y mecánicas favorables.
a más de tener una emisión de contaminantes mucho menor a los máximos dentro de la norma italiana. También se realizaron pruebas con el concreto para carreteras con un 50% de cemento y 50% de escoria. Estos presentaron resultados desfavorables. Aún así, ya no usándolo como aglomerante, sino como agregado, se tuvieron aumento de la resistencia del 10 al 11%. Paceto y Baldo en 2010 utilizaron las escorias negras de horno como agregado junto con áridos naturales en porcentajes de 30, 60 y 90%. Aquí se determinó que la cantidad óptima de asfalto necesario era ligeramente mayor en mezclas que contuvieran escoria. Se obtuvieron también mejores resultados en las pruebas Marshall y se determinó una menor probabilidad de desarrollar excesivas deformaciones permanentes. En el estudio Caracterización del comportamiento ante la fatiga de mezclas bituminosas de asfalto reciclado y escorias de horno, se realizó la prueba de flexión a 4 puntos, donde se obtuvieron mejores resultados ante la fatiga de mezclas que efectivamente contuvieran escorias de horno. En la investigación Uso de escoria de arco eléctrico en superficies antideslizantes, se realizaron experimentos de campo en la autopista Eugalia O2 en Grecia, por parte de la compañía Egnatia O2 SA, constructora de carreteras, y Eiforos SA, productora de aceros, donde dentro de un tramo de 15 kilómetros de carretera se construyeron 12 con escoria de horno y otros 3 con solo agregado natural. 3 años después se midió su desgaste, presentando ambos las mismas condiciones. Cabe mencionar que revisiones posteriores mostraron que la capa de pavimento se mantuvo por más tiempo en el tramo con escoria de horno, a más de poseer una permeabilidad más alta. En Turquía también se han realizado pruebas y en el artículo Evaluación de la escoria de acero como agregado grueso en mezclas densas en caliente, haciendo pruebas con cementos asfálticos AC5 y AC10, donde se obtuvo su estabilidad Marshall comparada con mezclas solo con agregados 100% naturales, se dieron valores mayores y más favorables en mezclas con escoria. Un trabajo importante es el de Arey, Kolb y Tom en 2004, donde se sustituyó un alto porcentaje de los agregados gruesos y finos por escoria de horno, aumentando la densidad, la rigidez, mejorando la estabilidad, resistencia a la deformación, resistencia al deslizamiento y afinidad con el bitumen. Su importancia radica en que, en función a esto, en la región de Ruhr, Alemania, se han producido alrededor de 5 millones de toneladas de asfalto con escoria negra como agregado. En China, el artículo "Utilización de escoria de acero en forma de agregados de piedra en mezclas asfálticas" muestran que, como agregado, se realizaron pruebas como difracción de rayos X para la composición de la escoria negra de horno, determinando que se halla dentro de los límites de su normativa con una expansión que no supera el 1%, más resistencia al agrietamiento y a las altas temperaturas, y mejorando también las propiedades de la vida útil del pavimento. En relación con su uso como base y subbase, dado el aumento de sus propiedades mecánicas como la densidad seca y el CBR, se determinó una mezcla óptima de 30% de piedra triturada y 70% de escoria, pensando que es conveniente el uso de la escoria como material granular. En Brasil se usaron 3 tramos seleccionados de 1.3, 1.7 y 4.5 kilómetros, con grandes volúmenes de tránsito en Río de Janeiro, usando un porcentaje de escoria tanto como base granular como en carpeta asfáltica. Esta presentó menos desgaste y un CBR mayor. La investigación también se amplió a bloques huecos de hormigón y adoquines con escoria. Aquí se aumentó la resistencia, se redujo la cantidad de cemento necesaria, pero aún así los estudios ambientales determinaron que la concentración de metales pesados en los adoquines no permitiría su uso, dado el contacto directo con el suelo. Una vez terminado el análisis del paper, podemos concluir que gracias a las escorias se obtuvo una mejora de las propiedades mecánicas, tales como la resistencia, la estabilidad y en algunos casos la permeabilidad. Se obtuvieron también CBRs mayores al 100% y una mayor resistencia a las deformaciones. Y a pesar de que no se mencionó, algunos de los estudios ubican dentro del sistema SUX a las escorias como un GP o una grava mal gradada. Y a pesar de que teníamos
tendencia a la expansión, esta no se da en un modo que represente un problema, dejando así que las escorias negras de horno de arco eléctrico sí son aptas para la construcción de carreteras, pudiendo ser usadas en ligamentos bituminosos, en mezclas para concreto de pavimentos rígidos, en mezclas con el ligamento bituminoso de pavimentos flexibles y como base y subbase granular. Y bueno, con este análisis se espera que se pueda voltear la mirada hacia el uso de las escorias en la construcción tanto de carreteras y que se puedan investigar otras aplicaciones, ya que suponen un desecho con un volumen bastante grande dado el volumen de la fabricación del acero. Y que también se pueda voltear la mirada al estudio y aplicaciones de probablemente otros desechos que simplemente hacen de basura y pueden llegar a ser un gran contaminante del planeta. Y sin decir más, pues me despido.